Bienvenidos este domingo 3 de julio del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración, en esta ocasión en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Entonemos juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús.
Bienvenidos a otra edición más de la Iglesia Cristo Rey Eterno. Seguimos con nuestra serie Edificando la Casa. Y el título del mensaje del día de hoy es La Casa Perfecta. El texto que estaremos estudiando se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 3, capítulo 1 al 6. Dice así: Por lo tanto, hermanos, ustedes han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. Consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio a lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y esperanza que nos enorgullece. Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos que este día, Señor, abras nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas a través de tu Espíritu Santo, Señor, para poder recibir tu palabra y crecer en ella. En nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Sin duda, uno de los arquitectos más famosos de la historia, arquitecto y constructor, fue el catalán Antonio Gaudí. Su arquitectura es uno de los exponentes más importantes de lo que es conocida como la arquitectura modernista. Y la arquitectura de Antonio Gaudí juega con las formas, con los espacios, utiliza muchos muros curvos, pero sin duda su obra más icónica es el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en la ciudad de Barcelona. Es considerado patrimonio de la humanidad y se espera ser terminada en el año 2026, es decir, 144 años después de haber iniciado su construcción. Contiene 5 naves, contiene 3 fachadas y 18 torres. Es una construcción compleja, muy singular, y a la cual el arquitecto y constructor Antonio Gaudí le dedicó 43 años de su vida como arquitecto, como diseñador y como constructor. En el texto del día de hoy describe a Dios como un constructor. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos aplicar esta imagen a nuestra vida diaria? Veamos qué podemos aprender de este texto. La estructura del texto del día de hoy, del mensaje, estará estructurada en 3 puntos. Como pueblo de Dios, tenemos santificación, tenemos sacerdote y tenemos casa. Como pueblo de Dios tenemos santificación, tenemos sacerdote y tenemos casa. En el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos, nos dice que hemos sido santificados. Sin embargo, el versículo 1 comienza con la frase por lo tanto. Por lo tanto, esta es una frase que nos conecta con lo que viene anterior en el libro de Hebreos. Esta frase de por lo tanto se repite 24 veces en los solamente 13 capítulos del libro de Hebreos. Esto quiere decir que todo el libro de Hebreos se encuentra conectado y una idea lleva
a la otra. Y el tema principal del libro de Hebreos tiene que ver con la identidad de Cristo como superior a todo. Es un libro de ánimo, es un libro que nos da certeza de que creer en Cristo es lo que nos dará la salvación y que no hay nadie más por encima de Él. Entonces hay que regresar un poquito en el libro de Hebreos solamente para ver en dónde viene conectada este texto, de dónde partimos. En el capítulo 1 del libro de Hebreos nos explica que Jesús es superior a los ángeles y que es supremo debido a que Él es hijo de Dios. Y entonces, por lo tanto, entrando al capítulo 2, nos habla acerca de que tenemos que tener cuidado de no desperdiciar nuestra fe, nuestra salvación, porque nuestra salvación se encuentra fundada en la persona de Jesús, en la cual Dios entregó todo. Jesús tiene en sus manos toda la creación que Dios hizo. Y en los últimos versículos de Hebreos capítulo 2, nos dice que como Cristo vivió una vida humana que era necesaria para que Él pudiera representarnos, para que Él pudiera ser nuestro sumo sacerdote. Y nos dice el versículo 18, el último versículo del capítulo 2 de Hebreos, que debido a que Jesús tuvo un cuerpo humano y vivió como nosotros vivimos, Él puede entendernos a nosotros cuando somos pecados, porque Él también fue pecado y resistió al pecado. Y entonces nos conecta con la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo es indispensable para podernos representar. Y es esa la razón por la cual nosotros somos santificados. Es decir, que hemos sido apartados y dedicados a Dios. Y nos dice el versículo 1, ya entrando al capítulo 3 de Hebreos, que somos parte de algo más allá que de nosotros mismos. Esa parte la tenemos en un solo llamamiento, un llamamiento celestial, nos dice el versículo 1. Este llamamiento celestial es algo que muchas veces se nos olvida. Nos quedamos en el llamamiento a nuestra iglesia local, a nuestra iglesia terrenal. Y tristemente, a veces nos sentimos llamados pero a formar parte de un club social que es la iglesia. Pero podría ser cualquier otro club social. Esto no es cierto, esto no es verdad. Nuestro llamado no es para este mundo, nuestro llamado es un llamado celestial. Este no es un llamamiento meramente humano y ordinario. Este es un llamamiento del reino de los cielos. Este es un llamamiento a ser parte del lugar en donde Dios mismo habita. Cuando yo era niño, en primaria, decidí hacer un club, ¿verdad? Y junté a varios de mis compañeros de la escuela y empezamos a juntar artículos y pedazos de madera y todo tipo de desperdicios para construir nuestro club. Y lo construimos en el balcón al frente de la casa de mis padres. Ahí hicimos nuestra construcción en la que nos metíamos con nuestro refresco, nuestras papas, nuestras cartas a jugar, hasta que un día mi padre nos dijo que nuestra casa parecía una casa de indigente y va todo para afuera. Y entonces nos fuimos al árbol de enfrente, empezamos a construir nuestro club en el árbol de enfrente, pero en la casita del árbol solamente cabían 3 personas. Y todos los demás tenían que esperar en la banqueta de abajo. Nuestro llamamiento no es un juego de niños. Nuestro llamamiento es en serio. Y nuestro llamamiento es para nuestro futuro. Va más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, más allá de lo que podemos inclusive imaginar. Formamos parte de la familia de Dios. Somos hermanos de Cristo mismo. Somos hijos de Dios. Es decir, que somos príncipes, princesas. Que nuestra perspectiva es mucho más superior a lo que nosotros podemos pensar. Y nos dice el versículo 1 que debemos de considerar a Jesús. Nos pone a Jesús como un ejemplo, al mismo Hijo de Dios, porque Él fue apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Es decir, que tenemos
a un sacerdote. Tenemos sacerdote. Jesús fue fiel a Dios, quien lo nombró. Y lo compara con Moisés. Moisés, nos dice el texto, que fue fiel a toda la casa de Dios. El rol del sacerdote en el pueblo de Dios era ser intermediario entre Dios y el pueblo. Era realizar las funciones instruidas por Dios. Esto le daba unidad al pueblo. De lo contrario, cada quien interpretaría todo a su gusto y cada quien haría lo que quisiera. El sacerdote tiene el rol de escuchar la palabra de Dios y de instruir y dirigir al pueblo. A las personas a las que este mensaje del libro de Hebreos estaba dirigida o escrita originalmente, ellos habrían entendido el rol tan importante que jugó Moisés y que Moisés desempeñó, porque él dirigió al pueblo para salir de la esclavitud y llevarlos a una tierra prometida, a ser un pueblo unido bajo el poder de Dios y viviendo en su propia tierra, es decir, a ser su propia patria. Y aún así nos dice el versículo 3 que Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Digno de mayor honor que Moisés. Y nos dice el texto que el constructor recibe mayor honor que la casa misma. Es decir, que tenemos casa. Tenemos casa. El versículo 4 nos dice que toda casa tiene a su constructor. Toda casa tiene su constructor. Ahora, este mundo nos hace pensar que nosotros podemos construir la casa de nuestros sueños, que podemos construir por nuestra propia cuenta nuestro presente y nuestro futuro, el que nosotros merecemos. Pero esto no es cierto. Jesús mismo nos dijo que si nosotros hacemos esto, estaremos construyendo una casa como si la construyéramos en la arena. Todos los que hemos construido una casa sabemos que nunca terminas de construirla. Siempre queda algo por terminar que nunca se termina. Y que también una casa a la cual no se le da mantenimiento constante termina por deteriorarse. De hecho, todo lo que nosotros construimos en nuestra vida tiende a deteriorarse y eventualmente a desaparecer. ¿Qué diferencia cuando el constructor es Dios? Y nos dice el versículo 4 que Dios es el constructor de todo. En el versículo 5 nos dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, pero que este servicio que Moisés realizó fue para dar testimonio de lo que Dios diría después, en el futuro. El pueblo pensaba que la tierra prometida era la recompensa para ellos. Y hasta cierto punto tenían razón. Era cierto. Ya que la tierra prometida era una promesa que Dios había hecho. Pero el mensaje de esa promesa era lo que Dios diría después. Dios estaba construyendo algo mucho mejor que esa tierra prometida. Esa tierra prometida de manera física y terrenal. Dios estaba construyendo una casa celestial. Estaba construyendo una casa que nunca se deterioraría y que estaría terminada al 100%. Esa edificación de la tierra prometida, la casa a la que el pueblo de Israel fue llevada por Moisés, era solamente para apuntar a la casa que vendría después, a un futuro mejor. Los palacios en Europa, en la época medieval, tenían algo que se llamaba la casa de guarda. Era una casa, muchas veces era una casa muy impresionante, pero ese no era el palacio. Ese era solamente la entrada para llegar al palacio. Y muchas veces cuando uno pasa por una casa de guarda, queda uno impresionado por su belleza y su grandeza. Pero ese no es el destino final. Tiene uno que pasar por esa casa de guarda y llegar hasta el palacio, que normalmente se encuentra escondido detrás. Jesús, nos dice el versículo 6, es fiel
pero no como siervo, sino como hijo de Dios. Y nos dice el versículo 6 que este hijo está a cargo de la casa y que esta casa somos nosotros. El versículo 6 también nos dice algo que nos compete más a nosotros, es lo que nos toca a nosotros hacer, y nos dice primeramente que tenemos que mantener nuestra confianza, que nos mantengamos firmes en esa fe. Y segundo, nos dice que seamos orgullosos de la esperanza que tenemos, que nos enorgullezca esta esperanza que tenemos. Lo contrario a estas dos cosas es, primero, no tenerle confianza a la casa en la que vivimos. Imagínense ustedes viviendo en una casa en la cual no sabemos si el siguiente temblor o la siguiente tormenta nos va a echar la casa encima. Creo que ahí no dormiríamos de una manera muy pacífica. Pero ¿qué tal el tener orgullo de nuestra casa? Es raro que una persona sienta vergüenza de su casa, porque por más humilde que sea, es nuestra casa. Nos gusta que nos visiten en ella y nos gusta vivir en nuestro hogar. De nuestra casa hemos hecho nuestro hogar. ¿Cómo pudiéramos nosotros darle aplicación a lo que hemos aprendido esta mañana? Bueno, si ampliamos un poquito esta analogía, podríamos aplicar lo siguiente. Un arquitecto diseña y un constructor construye en base a los diseños del arquitecto. Hay veces que el arquitecto y el constructor es el mismo, pero muchas veces no lo es. Un constructor que no revisa constantemente los planes del arquitecto, tarde o temprano va a cometer errores, y algunos simples, pero otros que pueden ser muy costosos. No dejemos de revisar los planes que Dios dejó para que nosotros pudiéramos vivir nuestra vida. Cometeremos menos errores. Segundo, compartir el Evangelio con los demás no es otra cosa más de que invitar a los demás a formar parte de esta casa que Dios hizo para nosotros. Si hemos encontrado un lugar mejor para vivir, es lógico y es normal que invitáramos a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros vecinos a venir y compartir y vivir y gozar de ella. Para mí, en lo personal, tengo que admitir que yo fallo muchas veces en consultar los planes que Dios nos ha dado. Me pongo a construir como loco y al rato ahí vienen los problemas. Y la barrera más grande que yo he encontrado para hacer esta invitación a la casa de Dios hacia los demás es que pienso que voy a ser rechazado, que me van a juzgar de loco. Y la realidad es que al que rechazan y al que juzgan de loco es a Cristo y no a mí, ya que yo solamente estoy invitando. Entonces, ya para ir concluyendo este mensaje, tenemos santificación, tenemos sacerdote y tenemos casa. El Templo de la Sagrada Familia en Barcelona espera ser terminado en el año 2026, siguiendo los planes que el arquitecto Antonio Gaudí diseñó y tratando de terminar en el 2026 para celebrar 100 años de la muerte de Antonio Gaudí. Pero Antonio Gaudí pretendía crear el templo perfecto. Pretendía representar la vida de Jesús y la historia de la fe. De hecho, una de las 18 torres todas las 18 torres, cada una de ellas está dedicado a un personaje específico de la Biblia, siendo una de esas torres, la más alta, la que representa a Jesús. Esa torre alcanzaría los 172 metros de altura, lo cual la convertiría en la iglesia más alta del mundo. Sin embargo, en 1926, mientras Antonio Gaudí iba en camino hacia su obra en la Sagrada Familia, fue arrollado por un tranvía y murió. Sus discípulos continuaron con la obra de construcción, pero durante la Guerra Civil Española hubo un incendio y el taller en donde estaban guardados los planos originales y las maquetas que el arquitecto Antonio Gaudí había dejado para que pudieran
culminar su obra después de su muerte, fueron perdidas. Esto quiere decir que nunca veremos completamente lo que el arquitecto había imaginado en la construcción. Cristo no puede ser representado como la torre más alta de un templo. Él es el Hijo único de Dios. Nadie le puede llegar a eso. Cristo es único. El libro de los Hebreos trata de explicarnos precisamente eso, que Él no puede compararse con nadie más. Él, en Él y solo en Él se encuentra el plan perfecto para la casa perfecta, para tu vida y para la mía. Sigamos esos planos sin mirar a otra parte. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, que en tu gran sabiduría dejaste para nosotros un plan perfecto para poder vivir nuestra vida. Señor, gracias que ese plan perfecto no puede ser destruido por nada, ni por fuego, ni por el tiempo, ni por la decadencia. Padre nuestro, te damos gracias por ese plan. Te damos gracias, Señor, que tú eres el constructor de todo. Señor, te damos gracias que dentro de tu plan de construcción mandaste a tu Hijo a llevar la batuta, ir al frente de esa casa, de esa construcción que tú planeaste desde el inicio de los tiempos. Señor, te damos gracias que podemos ser contados parte de esa edificación tuya. Señor, haznos productivos. Señor, haznos fuertes. Señor, ayúdanos a ser parte orgullosa de esta creación que has hecho. Te damos gracias, honor y toda la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Tenemos los siguientes anuncios. Próximo sábado, 9 de julio, a las 9:30 de la mañana, te esperamos a ti, varón. Tenemos un desayuno para varones en la calle Clavel Rojo, número 3105, Colonia Loma Bonita, Ejidal. En ese mismo domicilio, pero el domingo 7 de agosto, a las 10 de la mañana, estaremos celebrando nuestro 4º aniversario, oficialmente constituidos como iglesia. Después del tiempo de reunión tenemos un tiempo de convivio. Esperamos nos puedas acompañar. Próximo domingo seguimos transmitiendo por las redes 10:30 de la mañana. Estaremos escuchando en la serie de predicaciones Edificando la Casa, la predicación titulada La herencia de Dios. Te esperamos.